A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días, queridos televidentes. Soy la doctora Patricia García Román con el programa Cirugía Plástica Segura. El día de hoy vamos a hablar de procedimientos mínimamente invasivos con productos recomendados por la FDA para que usted se conserve más tiempo joven sin recurrir a productos que son nocivos para el organismo. Es importante recurrir a ese tipo de productos, así sea que sean un poco más costosos, pero que no van a producir daños indeseables o que usted no va a quedar con una cara rara que después ya no va a poder mejorar, sino va empeorando a través del tiempo porque muchos productos se comportan como material extraño y el organismo reacciona defendiéndose a este producto. El día de hoy entrevisto al doctor Marcelo Vélez, cirujano plástico del Hospital Metropolitano. Buenos días, Patricia. ¿Qué productos han venido utilizándose a través de la historia de relleno en la cirugía plástica? Con el deseo de verse bellos o bellas y recobrar en algo la naturalidad perdida con el paso del tiempo, desde la antigüedad se han utilizado rellenos. Vemos que fueron utilizados desde aceites a parafina, en los últimos años con el desarrollo mecánico también incluso productos que son utilizados en motores, después silicón líquido que produjo en los 50 años pasados gravísimas lesiones por intolerancia y por descenso por ser moléculas pesadas. En la actualidad ya no se usa el silicón líquido, pero después se utilizaron otro tipo de productos de origen animal, tipo colágeno, que ya no se usa por las reacciones que producía, reacciones alérgicas. Y por suerte en la actualidad se dispone de productos que son compatibles con el organismo humano. Esto estamos hablando pues del ácido hialurónico. Claro, el ácido hialurónico es muy conveniente su infiltración porque es compatible con el organismo. Tiene el inconveniente del precio, muchas veces es un poquito caro, pero es necesario para mejorar las pequeñas líneas de expresión y cierto volumen en la cara. No por el precio, no puede ser utilizado en grandes cantidades. Entonces se utiliza otro producto que también ha salido al mercado que es más barato como el metilmetacrilato. ¿Qué le encuentras tú en contra de este producto? ¿Qué podemos hablar acerca de esto? Al no ser un producto compatible con el organismo, por lo tanto que el organismo no puede asimilarlo ni metabolizarlo, queda como un cuerpo extraño en donde ha sido colocado. Y dependiendo del volumen, aunque en un inicio de una apariencia natural, en poco tiempo el organismo empieza a defenderse produciendo cicatrización adicional, lo que llamamos en medicina granulomas, que aunque no se vea necesariamente como productos que están debajo de la piel, pero al acercarse un poco más o ver el organismo cuando ha sido, digamos el rostro, cuando ha sido aplicado en mejillas, en frente, en nariz y peor en labios, la distorsión hace caer en cuenta de que la persona ha sido infiltrada con materiales que le llaman permanentes, pero que son intolerables para el organismo y por lo tanto han producido reacción. Claro, desgraciadamente este producto en nuestro mercado se consigue muy fácilmente y en las peluquerías hay reuniones de amigas que vienen a poner ciertas personas, cosmetólogos o personas que
pues cirujanos plásticos también, que por su precio han infiltrado incluso en glúteos, en mamas, en cualquier parte del organismo que quiera la paciente nos pide. En la cara muchas veces vemos pacientes que se han infiltrado en los labios y el labio se vuelve rígido, y hemos tenido pacientes que la rigidez del labio es tal que comienza a perder saliva y produce una depresión terrible del paciente, y es tan difícil de quitar este producto porque se infiltra entre los tejidos. Así es. Tenemos pacientes a los que hemos tenido que hacerles ya resección de tejidos tumorales que, aunque son benignos, naturalmente no permiten la movilización del labio y lo deforman. Y como junto con el producto sale también cicatriz y tejido que por visión y por palpación se ve que está ya anormal, naturalmente el labio va perdiendo volumen, y a continuación de las extirpaciones de los granulomas toca hacer cirugías reconstructivas, o sea, pasar tejidos de un lado a otro dentro de la propia boca para devolver cierta naturalidad al labio. Hablemos de la parte positiva, hablemos del ácido hialurónico. Perfecto. Y del Botox, que son productos que la FDA permite utilizar. Hablemos del Botox. ¿Cómo actúa el Botox? O sea, ¿qué función tiene? Porque muchas veces el paciente dice, quiero que me rellenen esta arruga con el Botox. No, el ácido hialurónico sirve para relleno, pero el Botox sirve para otra cosa. ¿Qué sirve? Claro. El Botox, que inicialmente fue utilizado y se descubrió su beneficio en neurología al tratar cierto tipo de defectos de contracturas musculares, ha tenido un avance bastante grande en la utilización cosmética, o sea, para disminuir la contracción de ciertos músculos que hacen del envejecimiento su presencia, especialmente en el entrecejo y en la parte lateral de los párpados. Y la utilización cada vez más detallada ha permitido también ir avanzando en cuanto a su utilización en tratamiento de músculo en el labio, los cordones que se presentan, digamos, en el cuello, perdón, en la parte inferior del labio, en la parte de las comisuras. Claro, hablemos qué es lo que se comienza cuando una persona tiene unos 30 años, ya tenemos pacientes de 30 años, que a esa edad, los 25 o 30 años, ya se comienzan a ver las patas de gallo. Entonces esos pacientes ya van donde nosotros para que les pongamos el Botox. El Botox viene a paralizar el músculo orbicular y a evitar que nosotros produzcamos las patas de gallo. Claro. Entonces vamos hablando por edad, cómo se va aumentando las dosis y cómo vamos pudiendo mejorar ciertos signos de envejecimiento conforme pasan los años, porque cuando estamos muy jóvenes todavía no está caído la comisura de la boca, pero sí después. Y muchas personas tampoco todavía tienen a esa edad las bandas en el cuello. Entonces, lo primero que se hace con una persona de 30, 40 años que quiere rejuvenecerse, ¿qué le recomiendas tú? Claro, cuando se trata solamente de arrugas de expresión, cuando no hay todavía tejido colgante en los párpados, el Botox va muy bien y uno debe utilizarlo si es en hombre o en mujer, dependiendo de la fuerza muscular, de las líneas, si están ocupando solamente la parte cercana a la órbita o si ya son un poco más alejadas de la órbita, entonces se utilizará en una sola puesta, en una sola línea, de arriba hacia abajo, o en dos puestas lateralmente. Dependiendo también de la contracción muscular, saber las dosis que hay que poner. Claro, es importante ver el músculo antagónico, que al paralizar un músculo, el antagónico es el que va a producir el efecto. Por eso es un efecto que a mí me encanta del Botox, es el levantamiento de las cejas, ¿no? Que muchas veces las reinas de belleza, siendo muy jóvenes, incluso de 18 o 20 años, recurren al Botox para levantarse las cejas y estar mejor presentadas en los concursos. Claro. La posición de la ceja no solamente está dada por la elasticidad de la piel, sino de la contracción antagónica del músculo que está alrededor de la órbita, que es el orbicular de los párpados, y el músculo frontal, que es el que mantiene la ceja en buena posición. En la contracción del frontal y la contracción del orbicular hacen que la ceja se mantenga en una posición tal. Si uno quiere modificarla,
hay que saber en qué punto y en qué dosis hay que utilizar el Botox, que generalmente se coloca debajo de la ceja para anular la contracción muscular del orbicular, que es el que baja la cola de la ceja. Bueno, nosotros no estamos auspiciados por el Botox, sin embargo, ese producto que nosotros tenemos confianza a utilizar. Hay el Dysport, el efecto del Dysport es un radio mayor y es más fuerte, pero sin embargo, como los músculos de la cara están tan cercanos, con el Botox podemos predecir mejor los efectos y somos los que más experiencia tenemos, y además eso es permitido por la FDA. El Dysport todavía está en estudios. La FDA hace estudios de 7 años o 10 años para ver qué efecto produce determinada sustancia de determinado producto, para luego permitir el uso luego de muchos experimentos. Nosotros tenemos más experiencia en el Botox porque nos ha ido muy bien, pero incluso aquí en el Ecuador hay el Dysport. El ácido hialurónico nosotros lo utilizamos también muchas veces asociados al Botox, porque nos ayuda también a rellenar ciertas primeras señales de envejecimiento sin producir todavía volúmenes, sin utilizar todavía volúmenes muy grandes, ¿no? Como el surco nasogeniano y las arrugas. Claro, estamos hablando del Botox y del ácido hialurónico, que en realidad son armamentos, se puede decir, que el cirujano puede utilizar como complemento o como tratamiento único en el rejuvenecimiento facial o en mantenimiento de una buena manera de expresión del rostro, incluso como preventivo de que una persona no arrugue tanto la parte lateral de los párpados, para que no se presenten tempranamente las arrugas de las patas de gallo. Por eso decimos que la utilización del Botox debe ser para el tercio superior, o sea, de párpados hacia arriba. En cambio, el ácido hialurónico más lo utilizamos inicialmente para disimular las arrugas que se van presentando en el surco nasogeniano inicialmente, pero también no solamente para surcos, sino también para rellenos, lo que hablábamos en otro momento sobre aumentos de volumen. Entonces, el ácido hialurónico da una utilización más o menos buena hasta de 1 año. El Botox tiene una utilidad, o sea, una demostración útil de su efecto, más o menos entre 3 a 6 meses, dependiendo de la fuerza de los músculos. El ácido hialurónico viene a ser como una gelatina que se le infiltra al paciente y viene a ser más diluida o más pesada conforme depende de la profundidad donde se va a utilizar este producto. Entonces, dentro en el mercado tenemos productos para utilizar a nivel de párpados y otros para labios y para ya rellenar los pómulos. Ahora, también es importante indicar que el uso del Botox no solamente es cosmetológico, sino que también utilizamos para otro tipo de pacientes. ¿Qué tipo de pacientes? ¿Como parálisis? Claro, como la utilidad del Botox es disminuir la contracción muscular, especialmente de los músculos de expresión, puede ayudarnos en casos, por ejemplo, de parálisis, a compensar la manera de expresar la parte que está sana, disminuyendo la contracción para que sea menos notoria la parálisis del otro lado. Eso, por ejemplo, es una utilidad muy frecuente también en presencia de cefaleas o de jaquecas, que son de tipo por tensión muscular. Hacemos la aplicación de Botox en los sitios donde hay exceso de contractura muscular, con lo que desaparecen los síntomas de la jaqueca. La sudoración también es otra. Es una buena utilización en la mayor parte de los pacientes cuando tienen excesiva sudoración en manos, en axilas. Da un muy buen resultado, hasta de unos 6 meses o 1 año de beneficio. Y cuando se repite, naturalmente va disminuyendo también el efecto tensional, no solamente el efecto local de sudoración, sino el paciente se va sintiendo más cómodo y a la vez seguro de sí mismo, y disminuye el efecto complementario que es la tensión emocional. Claro, es importante indicar que para ponerse el Botox uno tiene que recurrir a las mismas preguntas que para una cirugía. O sea, si usted está utilizando aspirina, hay que quitarle la aspirina o cierto tipo de medicamentos como anticoagulantes, porque al infiltrarle el Botox va a producirse un hematoma, va a producirse una inflamación, y entonces usted
pues para evitar esa complicación, pequeña complicación que va a durar hasta 15 días, y usted pierde un poco el efecto del Botox que dura 6 meses, entonces es importante quitarse o consultar con su médico si usted se puede poner Botox o los materiales de relleno que también tenemos que hacer alguna interrogación, ¿no?, al paciente. Claro, es bien importante. Por eso cuando se van a aplicar este tipo de productos, hay que ver que el paciente deje de tomar aspirina, vitamina E, lo que tenga ginseng, que deje de fumar o disminuir, porque son factores de riesgo, porque aumentan la producción, aumentan la posibilidad de producción de hematomas. Claro, es importante indicarle al paciente que el efecto no es inmediato del Botox. Aparece a las 72 horas y es mejor, de pasado 15 días, hay como una curva del efecto. Entonces, si usted va a ir a un matrimonio, si tiene alguna presentación, por favor, hágase poner por lo menos un mes con anterioridad o unos 15 días como mínimo, porque muchas veces se producen ciertos efectos que por más que el médico haga con toda la delicadeza y con unas agujas finitas que son 30, puede producirse ese efecto y usted el momento de su matrimonio va a estar con el morado, usted es la madrina, también va a tener esa complicación. Entonces es importante que usted planifique y con días de anticipación se ponga para que no tenga este inconveniente que muchas veces sucede, ¿no? Sí, es bien importante y creo que el punto de beneficio de esta charla justamente es cuando desea hacerse infiltrar tanto Botox como rellenos, consulte bien 1, 2 o 3 profesionales, pero que sean de calidad, porque es su rostro el que va a suplir toda la consecuencia de un buen manejo y la utilización de un buen producto, o un problema que va a acarrear una distorsión de su felicidad para toda la vida. Y encima de eso va a tener un gasto muy grande porque le va a representar a lo mejor actos operatorios costosos. Después. Claro, es importante que tanto las prótesis mamarias como cualquier producto que se ponga en el cuerpo usted vea, sepa qué calidad de producto es, investigue, para que usted sepa que muchas veces lo que le están bajando el precio no está beneficiándole a usted. Están vendiéndole un producto cuando a veces es todo muy fácil, por favor dude. Lo que es muy barato, dude, porque eso no puede ser favorable para su salud. El Botox tiene un precio que no ha subido en tiempos, y el ácido hialurónico, hay en el mercado varios productos que muchas veces depende si tienen silocaína o no para infiltrarse. Ahora, conforme pasa el uso del Botox y conforme ha pasado el tiempo, se han venido utilizando en otros sitios para mejorar, por ejemplo, la sonrisa gingival. Antes no se utilizaba en labios, para las pequeñas líneas de los labios también, que las personas que tienden a fumar, que han dejado, los músculos están muy desarrollados allí, a más de los rellenos con el ácido hialurónico se pone Botox. En las bandas también del cuello también ayuda a disminuir la fuerza del músculo. Ahora, tiene la ventaja que como el músculo pierde un poco de fuerza, después dura más tiempo el efecto del Botox. Y es diferente ponerse el Botox a un hombre que a una mujer, ¿no es cierto? Así es. Sí, por eso es importante no acudir a una persona que le ofrece, a lo mejor por precio, hacerle tal concesión en el valor de una atención, porque también en estos casos la experiencia de quien lo va a aplicar cuenta mucho, el beneficio que se pueda obtener con el mismo producto, y va a depender mucho de la experiencia y del examen que haga el médico antes de colocar este tipo de productos. En cuanto al Botox, naturalmente la dosis hace la diferencia, como dicen, en que puede ser una dosis útil, perjudicial o incluso mortal, dependiendo en dónde esté colocada y de la dosis que le apliquen. Es tan sensible el efecto a nivel del músculo y de los estímulos nerviosos, que en ciertas líneas musculares, o sea, en ciertas arrugas, apenas con 2 unidades ya se tiene.
en otras con 5, en otras con 15, en otras hasta 25, dependiendo de la fuerza muscular, por ejemplo, en un varón a nivel del entrecejo. Entonces, la dosis aplicada no es matemática, tiene que ser bajo primero un estudio, una consulta muy bien hecha para saber la utilidad, especialmente en la primera vez. Y de allí uno deja un reporte en la historia clínica, en una hoja especial, para saber en la siguiente puesta cómo le fue al paciente. Nosotros incluso citamos a las 2 semanas, cuando ya la curva de ascenso del efecto del Botox ha producido su mejor momento, para ver cómo le ha ido con las dosis que se han aplicado, porque puede haber la necesidad de pequeñas variaciones en la siguiente puesta. Claro, es importante mirarle al paciente de frente, porque el paciente antes del procedimiento no ha caído en cuenta que una ceja ha estado más baja, que ha tenido más arrugas en un ojo que en el otro, pero sí, una vez que se ha puesto el producto, ahí sí se está viendo a cada rato y viene a reclamar que por qué le ha quedado la cara asimétrica. Entonces, es muy importante valorar si hay asimetrías en el rostro para mejorar, poner más en una parte y otra. Y es importante que también los pacientes que tienen asimetrías y ellos caen en cuenta, nosotros les podemos ayudar a lograr esa asimetría, ¿no? Claro, sí es muy notoria porque la contracción muscular, especialmente a nivel de las cejas, si elevan mucho una ceja todo el tiempo cuando están hablando, la fortaleza de ese músculo elevador, o sea, del músculo frontal, va a hacer que la ceja permanezca elevada mucho más que el otro lado. Y aunque inicialmente eso sea parte de su personalidad, indudablemente cuando recibe ya un tratamiento se vuelve un punto de mira, porque el paciente quiere tener casi una simetría de los dos lados. Entonces, si no se ha hecho un buen estudio pre-aplicación, indudablemente el efecto va a ser contraproducente. Ahora hablemos de los rellenos de los labios, que prácticamente, como hemos visto, todos quieren, muchas quieren tener los labios de Angelina Jolie. Entonces, yo creo que es importante conocernos, saber de qué raza somos y si podemos o no llegar a esa patrón de belleza, ¿no? Entonces, yo creo que el paciente debemos ir poco a poco rellenando para ver qué efecto produce y cómo se ve la paciente. Porque no es que el producto actúa y tiene que absorber agua, entonces no se ve el momento de la infiltración. Conforme pasan los días se ve el efecto, ¿no? Indudablemente, hay que saber qué es lo que se quiere conseguir en el aumento de volumen en los labios y qué es lo que puede quedar bien. Habitualmente, a mí no me gusta aumentar el labio en sí, sino definirlo mejor. Entonces, ¿eso qué representa? Dependiendo de la edad que tenga el paciente, hacer que nuevamente vuelva a tener presencia el surco que tenemos en la parte central, debajo de la nariz, que tenga presencia también el contorno que está entre la parte de la piel y la parte roja del labio. Si logramos devolver esa forma, habitualmente con eso ya es suficiente para que se vea natural el labio y rejuvenecido. Habrá casos naturalmente que con pequeños aumentos desde la parte posterior se logra que el labio dé un poquito de aumento de volumen, pero de manera natural. Entonces, mucho depende de lo artista que sea el que lo aplica para saber qué es lo que quiere conseguir y que tenga la experiencia necesaria. Claro, viene desde las personas jóvenes a mejorarse los labios hasta ya avanzado en edad, pasados 50, 60 años, ya que el músculo orbicular de los labios se va atrofiando y se pierde volumen. Entonces es importante cuando son jóvenes y tienen volumen y quieren parecerse a cierta actriz, o cuando son mayores y quieren parecerse cuando eran jóvenes, ¿no? Entonces tenemos diferente tipo de situaciones y de materiales para poder manejar eso. Muchas veces los materiales en exceso o puestos, por ejemplo, el Botox en exceso en el párpado inferior y más allá de la línea media, viene a interferir muchas veces en la sonrisa del paciente, porque estamos ya no solo bloqueando el orbicular de los párpados, sino bloqueando otros músculos, que los cigomáticos, que vienen a intervenir en el levantamiento del labio para la sonrisa. Entonces hay que llegar a un equilibrio y tiene que ser puesto por un médico, un cirujano plástico que sepa de la anatomía de la cara,
que sepa cuáles son los músculos a los que está bloqueando y cuál es el antagonista para que usted después no se vea rara o con una cara muchas veces de asustado, porque cuando muchas veces se bloquea mucho la frente, muchas veces se levantan mucho las cejas y el paciente queda asustado, ¿no? Sí, por eso mucho depende de lo que se quiera conseguir y del estudio del rostro previa la colocación. Por eso es que esas reuniones de amigas que dicen vamos a ponernos botox y hacen fiesta para que alguien les coloque, indudablemente ya se sabe qué resultado puede obtener el cirujano o quien se presta para hacer ese tipo de aplicaciones. No va a tener la delicadeza de estudiar cada rostro para saber qué dosis necesita para bloquear ciertas áreas musculares que devuelvan la colocación de los tejidos a cierta posición que se vea armónica. Claro, la belleza es muy sutil y a veces los cambios son pequeños los que hay que hacer, no cambios grotescos. Muchas veces recibimos pacientes en que les han puesto productos como el metilmetacrilato, han puesto unos rellenos en la cara excesivos y son daños permanentes que se han hecho en el rostro que nosotros no podemos ya solucionar los cirujanos plásticos, porque al quitar el tejido de relleno estamos quitando músculo de la paciente que está necesitando para mover el labio o músculos de la cara, y entonces es muy importante que usted busque a un cirujano plástico que le ponga productos que sean permitidos por la FDA. Hasta aquí hemos llegado con este programa. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura.